vamos a iniciar, Dios mediante, un nuevo curso, por decirlo así, que vamos a ver la confesión de fe de Westminster, ¿ya? Vamos a estar hablando generalmente en todos los domingos en las escuelas dominicales vamos a ir estudiando diferentes capítulos. Por ahí hay algunas para, si pueden ayudarme también a repartir. No tenemos para todos, pero sí hay algunas y vamos a proyectar también lo que vamos a ver el día de hoy. Para contextualizar un poco vamos a hacer un pequeño resumen de qué significa esta confesión de fe, dónde se inició, porque no todos estamos familiarizados con esta confesión, ¿ya? La confesión de fe es un documento teológico, mayoritariamente corte calvinista histórico, redactado por la Asamblea de Teólogos en Westminster, en la Abadía de Westminster. La década de 1640 se trata, mis hermanos, de una exposición sistemática de la fe cristiana protestante que sirvió para unificar la doctrina en la Iglesia de Escocia, Inglaterra e Irlanda. El documento, junto con el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor, se considera un estándar de doctrina en varias iglesias hoy día reformadas, sobre todo del ámbito presbiteriano alrededor del mundo. Y es la que hoy día nosotros como iglesia presbiteriana es la que adherimos, ¿ya? El origen y propósito de esta confesión fue redactada por una asamblea de teólogos, principalmente calvinistas y laicos, convocada por el Parlamento inglés en el año 1643. En un total de 143 personas se reunieron alrededor de aproximadamente 5 años para poder confeccionar esta confesión de fe. Su propósito era definir la doctrina, la adoración y el gobierno de la Iglesia en Inglaterra. Se adoptó como confesión pública de fe en la Iglesia de Escocia, Irlanda y más tarde también llegó al continente americano. El contenido principal que vamos a ver en todas estas clases expone la ortodoxia calvinista, incluyendo doctrinas comunes como la Trinidad, también las específicas, como el protestantismo, la sola Escritura, la sola fe. Aborda temas como el pacto de obras con Adán, la doble predestinación, el día sábado, y así varios temas más. Incluye capítulos sobre la soberanía de Dios, la salvación a través de Jesucristo y la vida cristiana. Todo esto lo vamos a ir viendo domingo tras domingo. ¿Cuál es la importancia de esta confesión, mis hermanos? Se considera una herramienta vital para la unidad doctrinal y la enseñanza de las iglesias reformadas. Ha sido adaptada como un estándar de doctrina por numerosas denominaciones. Como decía anteriormente, nuestra denominación presbiteriana también la adoptó. Se considera una obra que resume las verdades fundamentales en la Escritura de manera sistemática. Lo que veremos el día de hoy, lo que vemos en esta confesión, primeramente, obviamente no lo vamos a ver todo el día de hoy, pero esta confesión cuenta de 33 capítulos, de los cuales están separados, por decirlo así, en 7 grandes secciones. Ya la primera sección incluye el capítulo, los primeros 5 capítulos, y en la cual se centra en Dios, en su relación, en su teología propia, es decir, en la persona de Dios. Esos son los primeros 5. La segunda gran sección involucra el capítulo 6 y que veremos el hombre, es decir, la antropología, que es el estudio, ¿no es cierto?, del hombre. En la tercera sección veremos la doctrina de la salvación, el capítulo 7 al 13, es decir, la soteriología. En la sección 4 veremos la continuación de la anterior, pero una perspectiva antropológica, es decir, desde el hombre, el capítulo 14 al 18.
En la quinta sección veremos del capítulo 19 al 24, se verán los privilegios y las responsabilidades de nosotros los creyentes, resultado del nuevo pacto. En la sección número 6, el capítulo 25 al 31, se verá sobre la iglesia, la comunidad de creyentes redimidos por el Señor. Y por último, en la última sección del 32 al 33, se verán lo que es los tiempos finales, también llamado como la escatología. Ya, entrando en materia, el día de hoy vamos a ver el primer capítulo que habla de las Sagradas Escrituras. Este capítulo tiene alrededor de 7 secciones diferentes. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver las primeras 3, que habla primeramente de la necesidad de la Sagrada Escritura y la insuficiencia de la revelación general. También el segundo punto nos habla del canon de las Escrituras y vamos a terminar con la autoridad de la palabra de Dios. La idea de estas clases es que nosotros podamos ir leyendo en conjunto esta confesión. No son tantas hojas, así que le vamos a dar lectura todos juntos, ¿ya? Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para poner conocimiento de su voluntad, que es necesario para la salvación, por lo que pudo Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la Iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le plugo dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las Sagradas Escrituras son necesarias y tanto más cuanto de han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la Iglesia. Bajo el título de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se contiene todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y los cuales son los siguientes. Ahí después le vamos a dar lectura. Todos estos fueron dados por la inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Los libros comúnmente titulados de apócrifos, por no ser inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Entre paréntesis, hermanos, en ocasiones esta confesión a veces fue y es criticada muchas veces por el inicio de la Sagrada Escritura, a diferencia de otras confesiones de la época que iniciaban con la persona de Dios propiamente tal, con la teología. Pero esto no es un problema que inicie con las Sagradas Escrituras, ya que sabemos que estas son la expresión misma de la voz de Dios, ¿ya? De la voluntad de Dios para sus criaturas. Y cuando las Escrituras hablan, sabemos que Dios mismo es quien habla. Por lo tanto, no hay ningún problema en que comience primero con las Sagradas Escrituras. El énfasis de los escritores de esta confesión fue un énfasis, como se llama, epistemológico, no ontológico. Es decir, de la forma como podemos conocer a Dios más que del ser propiamente tal de Dios. Esa es la diferencia.
¿Cómo apunta, cómo se aborda esta confesión? En la forma epistemológica, que es decir, cómo nosotros podemos conocer a Dios, ¿ya? En esta sección que acabamos de ver en la primera sesión, vamos a ver cómo Dios nos revela el hombre cómo Dios se revela al hombre en dos diferentes maneras, que es la naturaleza y por las escrituras. También vamos a ver que ningún hombre puede evadir la constante confrontación de aquello que revela Dios divino y verdadero. Y vamos a ver que todo hombre se encuentra sin excusa en cuanto a su estado ignorante y pecaminoso. También que las escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios. Entonces, en el primer punto vemos que la revelación general, ¿ya?, que es la naturaleza, igual hay una subdivisión que sería una revelación inmediata y una revelación mediada. La revelación inmediata se requiere que tiene un sentido divino, que es decir, un sentido que Dios pone su ley en nuestros corazones. Lo que Juan Calvino denominaba como el sensus divinitatis, que es el sentido de la divinidad, que en palabras más simples es nuestra conciencia que nos dice qué es lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ir a Romanos 2, 14 y 15. Si puede algún hermano ayudarme, Romanos 2, 14 y 15. Y si alguien puede buscar esa misma, pero en versión NTV. Nueva traducción viviente, ¿no? Sí, Romanos 2, 14 y 15. Sí, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muchas gracias. ¿Alguien que me pueda ayudar con la versión NTV que da un poquito más claridad? Hermana Natalia, ¿lo tiene? Ya. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Muy bien. Entonces vemos claramente que las personas que no conocen la ley de Dios, igual en su corazón saben que existe alguien superior, un ser superior que legisla y que creó todas las cosas. Esa es la revelación general inmediata. Y la mediada se refiere que Dios se nos revela a sí mismo a través de su creación. Germán, si puede ayudarme, Salmo 19, 1 al 3. El Germán lo va, si puede, la versión NTV de ese, Salmo 19, 1 y 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Muchas gracias. Entonces vemos la versión NTV que nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Muy bien. Entonces ahí nos da claridad de que los cielos cuentan la gloria de Dios, declaran que Él es el verdadero Dios. Entonces ahí vemos la revelación mediada, que toda la naturaleza dice que hay un creador, hay un gobernador de todas las cosas y de todas las criaturas. El apóstol Pablo nos da una claridad también en Romanos 1, 18, 20. Hermano Juan Carlos, por favor, Romanos 1, 18 al 20.
¿Encontró? Sí. Ya. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no hay excusa. Ahí también está reflejado el sensus divinitatis, como lo señalaba Juan Calvino, que en realidad señala que la ira de Dios se revela a los hombres. Ahí está el sentido de la divinidad. Entonces vemos cómo la idea que muchas veces existe de que ateos por falta de información o por falta de evidencia es totalmente falsa. Vemos que ateos dicen, no, yo no creo en Dios porque no hay evidencia. Es totalmente falsa porque las escrituras declaran que el hombre tiene un conocimiento, que hay un creador y hay evidencia suficiente. Pero igual el hombre, a pesar de esta evidencia, no cree, ya que no puede, ni tampoco quiere. O sea, ahí hay un problema que vamos a ir viendo. Como vemos, no es suficiente tener este conocimiento general, ya que si bien nos muestran que hay un creador, no es suficiente esta revelación para alcanzar la salvación de nuestra alma. Eso es lo que nosotros tenemos claro. La naturaleza no nos puede brindar la salvación, solo nos muestra que hay un creador. Por lo tanto, solamente a través de las escrituras podemos ver nuestra necesidad de un Salvador. Ahí está la clave. A través de la escritura nosotros nos damos cuenta que tenemos una necesidad de un Salvador. Porque esta nos muestra que somos no un poco, sino enormemente pecadores a causa de nuestro pecado. Por naturaleza sabemos que aborrecemos todo lo que proviene de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Solo las Escrituras nos revelan la única fuente de esperanza y salvación se encuentra en Cristo, en su obra y en su sacrificio. Esto es lo que conocemos como la revelación especial. Eso es lo que vamos a ver ahora, que es la palabra de Dios, que nos declara el plan redentor de la Trinidad, el pacto de redención, el pacto de gracia que se gestó allá en la Trinidad. Es decir, este pacto que se gestó allá en la Trinidad de salvar al hombre a través de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a través de las Escrituras. Por eso, mis hermanos, es necesario que hoy día usted y yo podamos correr a la palabra de Dios, correr a la Escritura, no solamente para alcanzar salvación, sino también para encontrar nuestra necesidad de Cristo. Continuamente necesitamos de Cristo, ¿ya? Y ahí para eso están las Escrituras también. El mayor problema del hombre no es la falta de evidencia, sino la falta de un corazón regenerado. Vamos a ver, si pueden ayudarme alguien, en 2 Timoteo 3:15. El primero que lo encuentre, 2 Timoteo, ya. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces ahí Pablo está hablando de la Escritura. Obviamente hablamos del Antiguo Testamento. Sabemos que ahí el Nuevo Testamento todavía no estaba, recién se estaba escribiendo, pero sin duda también vemos que esto es, la Escritura le pueden hacer sabio, dice, para la salvación. Y aquí Lucas también nos da claridad. Lucas 24, del 25 al 27, si alguien puede ayudarme. Vamos a ir viendo cómo Jesús mismo dio una clase magistral de teología. Lucas 24, del 25 al 27. Sí, por favor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Entonces vemos este cuadro que vemos los discípulos cabizbajo caminando en cierto camino de Emaús y vieron, ellos no se dieron cuenta que era Jesús, pero como aquí Jesús dice que Él reveló desde Génesis, ¿no es cierto?, pasando por todos los profetas, toda la Escritura, le reveló cómo de Él se hablaba. ¿Ya? Entonces vemos que el hombre era allá en el huerto, ¿no es cierto?, la verdadera imagen de Dios. Solo Él, entre todas las criaturas, podía pensar los pensamientos de su Creador. Antes de la caída, toda la creación era un espejo que reflejaba a Dios claramente. En la mente del hombre, la revelación de Dios era reinterpretada de una forma autoconsciente. Es decir, Adán usó sus poderes de investigación dados por Dios para descubrir el verdadero significado de la naturaleza. Es decir, el significado impreso por Dios cuando Adán le puso el nombre a los animales o a lo que existía en la naturaleza. Él simplemente estaba leyendo el nombre o el significado que Dios le había puesto a estas cosas. Adán podía conocer la voluntad y el propósito de Dios solamente por una revelación especial que era la palabra directamente de Dios. Para que el hombre pueda ser a imagen y semejanza de Dios debe existir dos cosas. Su ser tiene que ser como el ser de Dios y su voluntad o propósito también. Esto es importante ya que somos creados a la imagen de Dios, por lo tanto ser otra cosa definitivamente ya no es un ser humano, ¿ya? Porque el humano fue creado a la imagen de Dios. Entonces vemos que el hombre no solo tiene la capacidad para conocerlo, sino que lo conoce y no puede evitar conocerlo. Como Dios le da una libre voluntad, así el hombre creado a su imagen es libre de hacer su voluntad, pero aún con su libre albedrío no puede escapar del control de Dios, porque está totalmente dependiente de Dios. Y aquí hay algo relevante, mis hermanos, que la revelación natural es difícil de leer para el pecador, no porque no diga lo suficiente, sino porque no porque no diga lo suficiente ni porque no hable con suficiencia claridad, sino porque dice demasiado y con demasiada claridad, ¿ya? Solo el Evangelio puede suplir la revelación natural de tal manera que pueda revelar primeramente los medios para remover la enemistad con Dios y también convertir al hombre nuevamente en un súbdito voluntario de la voluntad de Dios. Por tanto, mis hermanos, le ha placido a Dios revelar y llevar a cabo esta revelación en un proceso gradual. Lo que veíamos en las escuelas dominicales pasadas, que la Escritura va siendo revelada gradualmente. Lo que Moisés conocía, no lo conocía los anteriores, por decir algo, y así sucesivamente. Lo que David conocía, no lo conocía Moisés. Entonces, su palabra salvadora está depositada ahora en la Biblia. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo la Biblia, y aquí vamos a entrar al segundo punto, nos habla del canon de las Escrituras. El libro de la Biblia tiene, como todos sabemos, 66 libros que integran el canon bíblico. La palabra canon quiere decir regla o medida. Lutero escribió relacionado a las Escrituras como la Biblia, abro comillas, dice: no es la palabra de Dios porque la Iglesia lo dice, sino porque la palabra de Dios fue hablada. Es que la Iglesia existe. La Iglesia no hace la palabra, sino que la palabra hace la Iglesia. Fin de la cita. R.C. Sproul también dice que, abro comillas, los católicos romanos consideran el canon como una colección infalible de libros infalibles. Los protestantes los consideramos como una colección falible de libros infalibles. Roma opina que la Iglesia fue infalible al determinar qué libros debía componer el Nuevo Testamento. Los protestantes creemos que la Iglesia actuó recta
y acertadamente en este proceso, pero no infaliblemente. Fin de la cita. Entonces, aquellos libros inspirados por Dios que le vamos a dar lectura aquí en la confesión nos separa, primeramente, obviamente, el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después los libros históricos, Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primero y Segundo de Crónica, Edra, Nehemías, Esther. Los libros poéticos, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el Nuevo Testamento, primero tenemos los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Luego están las epístolas de Pablo a los Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Y por último, las epístolas universales que tenemos a los Hebreos, de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Si pueden ayudarme, una referencia en 2 Timoteo 3:16. El primero que la encuentre, segunda. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces vemos como acá el apóstol está hablando, obviamente, del Antiguo Testamento. Como decía anteriormente, el Nuevo estaba recién escribiéndose, pero la palabra nos va a ir dando claridad de que toda la Escritura, como lo menciona también el libro del Hebreo en 1:1, dice que Dios habló primeramente por los profetas, pero hoy día nos habla por medio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, la palabra inspirada también es conocida como exhalada. Entonces, toda la Escritura es exhalada por Dios directamente. La Biblia, mis hermanos, tiene más de 40 autores que se escribieron entre aproximadamente 1600 años. Sin embargo, detrás de estos autores hay una gran mente. Hay un único autor que es Dios, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, Dios fue quien inspiró su palabra que hoy día tenemos, aún considerando que los 40 autores, ellos tenían diferentes culturas, diferentes personalidades, diferentes estudios, algunos eran médicos, otros pescadores, diferentes formas literarias, diferentes estilos literarios, pero toda la Escritura tiene un mismo fin, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y acá una referencia también en 2 de Pedro 1, 20, 21, pero quiero, si me pueden hallar con la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito más de claridad. 2 de Pedro 1, 20 y 21. NTV. Sí, por favor. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces vemos con claridad que el Espíritu Santo, Dios mismo, hablando por intermedio de todos los 40 aproximadamente autores o escritores de la Biblia. Ninguno de ellos fue por iniciativa propia. Ninguno de ellos dijo, ya hoy día voy a escribir esto. No, sino que lo que el Espíritu Santo, Dios mismo le revelaba. Entonces es importante ver que la Escritura se ve una unidad extraordinaria entre los 66 libros que tiene. Todos los escritores apuntan o concuerdan en un mismo tema, la necesidad de un Salvador. Nos habla de Cristo, que es el gran tema de la Biblia.
Y entrando al tercer punto, vamos a ir viendo la autoridad de la palabra de Dios. La confesión nos habla de que los libros comúnmente llamados apócrifos no son parte del canon de la Biblia, ya que no son de inspiración divina, por lo que no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni tampoco deben ser aprobados o usados de otra manera que como meramente escritos humanos, como es cualquier otro libro. La Iglesia Católica, mis hermanos, sabemos que ellos lo consideran como libros inspirados. Pero conviene leerlos, dice la confesión. Sí, conviene leerlo. No es algo malo, por decirlo así, no es que sea malo leer los libros. Conviene leerlos, pero sabiendo, teniendo claro de que estos no son autoridad para nosotros. No es que nosotros vamos a tenerlos como una autoridad para nuestra vida, sino que solamente los 66 libros que conforman el canon bíblico. Por otro lado, no se aceptan como canónicos, ya que se escribieron en un periodo intertestamentario, ¿ya? Que fue desde que se terminó, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento hasta que se inició el Nuevo Testamento, que fue un periodo aproximadamente de 400 años, ¿ya? Que también se le conoce como la época del silencio, ¿ya? Periodo intertestamentario, en el cual Dios no reveló algo nuevo, hasta que llegó, no sé, sabemos Juan el Bautista, sino que permaneció en silencio en cuanto a la profecía. A pesar de esto, la Iglesia Católica, como decía, igual los considera como canónicos. De hecho, ellos lo adhirieron a la Biblia en el Concilio de Trento y ellos lo mencionaron como deuterocanónicos, que es decir, que pertenecen a un segundo canon. Pero los protestantes lo consideramos como libros sin autoridad. Y unos ejemplos de ellos, solamente para mencionarnos, tenemos el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Primera y Segunda de Macabeo. También hay otros escritos que se fueron agregando, sobre todo en el Antiguo Testamento, capítulos que hablan de alguna historia. Entonces, mis hermanos, para ir terminando ya este estudio, vamos a ir hablando, y aquí quiero escucharlo a ustedes, vamos a ver algunas preguntas relacionadas con el tema, en la cual la primera de ellas dice así: ¿era suficiente la revelación natural antes de la caída? ¿Y por qué? Aquí los quiero escuchar. Antes de la caída, ¿era suficiente la revelación natural? Cualquiera puede. Pienso que si era necesario, era importante. ¿Por qué? Porque de hecho se produjo la caída por lo mismo, por la falta de revelación o de información, creo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? La verdad, mis hermanos, que no era suficiente la revelación natural antes de la caída, ya que no contenía ninguna orden para comprobar la obediencia voluntaria del hombre. No contenía ninguna orden para comprobar la obediencia voluntaria del hombre. Por lo tanto, vemos que no era suficiente esta revelación natural. Recordemos que la revelación natural es lo que nos enseña la naturaleza, ¿ya? La segunda pregunta dice: ¿qué es lo que declara la revelación natural ahora que no la declaraba antes de la caída del hombre? La voy a leer de nuevo. ¿Qué es lo que declara la revelación natural hoy día, ahora, que no declaraba antes de la caída del hombre? Lo leímos en un extracto. ¿No escucho algo? Que hay un creador, hermano. Eso declara.
¿qué es lo que declaraba la revelación natural? ¿Qué es lo que declara la revelación natural ahora que no declaraba antes la caída del hombre, antes de la caída del hombre? Sabemos que antes de la caída del hombre, la revelación natural declaraba que existía un creador, porque estaba ahí Adán con él. Pero hoy día la revelación natural nos declara otra cosa, que no nos declaraba antes de la caída. No sé si me... Ya, pero otra hay... que es obviamente lo que produce el pecado. Que antes Adán y Eva se comunicaban de forma directa con Dios. Y ahora ya. Ya. Es necesario la llegada de nuestro Señor Jesús. Pero hay un versículo que leímos que nos habla de esto, que en definitiva lo que la revelación natural hoy día nos declara y que antes no lo declara, antes de la caída, es la ira de Dios que está sobre los hombres. A raíz obviamente del pecado, todo lo que dijeron está bien, pero lo que la revelación natural, aparte de declararnos que existe un creador, que existe Dios, hoy día a nosotros nos declara la ira de Dios, la justicia de Dios, la ira. Ya, vamos a ir avanzando. ¿Sí? Lo que usted dijo, voy a pensar en voz alta. ¿Tendrá relación con lo que pasa hoy en día, con la naturaleza, con lo que pasa hoy en día con todo lo que Dios creó, que se ha ido degradando, a ver, hoy vemos el cambio climático, todas esas cosas que al final como que, ¿será que la misma naturaleza ya muestra la degradación del hombre, lo que ya no sé si me expliqué? Es que ahí está mostrando la ira de Dios Sí, por el eso pecado. por eso, como que, por ejemplo, todo lo que ha cambiado, todo lo que vemos de que, no sé, en un lugar pasa tal cosa, la naturaleza ya como que no es como era antes. Por ejemplo, hace tiempo, no sé si mi abuela, que ya no está, decía que las aves, no sé si me acuerdo ahora, pero las aves en la noche no cantaban. ¿Sí? No cantaban. Y hoy en día, si no ellas cantan, como que ya Porque todo como al revés, como que ya está todo funcionando, ya no. Obviamente el Señor tiene el control de todo, o sea, todo tiene un ritmo, un orden. Pero lo que voy es que ya no funciona como antes. Como que no. Y es por eso. Sí, es que está totalmente relacionado, porque por un lado recordemos que la naturaleza nos revela que existe un creador, que obviamente si nosotros pudiéramos ver, no sé, pues desde una hormiga, cómo es desde no sé, una célula que tiene millones, el universo mismo, nos revela claramente que existe un creador. Pero también, como decía usted, también la naturaleza nos va revelando la ira de Dios, a consecuencia del pecado. No sé si Por último, vamos a ir, la última pregunta dice, ¿dónde se debe buscar la evidencia de la divinidad de las Escrituras? ¿Dónde nosotros hoy día podemos buscar la evidencia de que la Escritura es realmente divina, la divinidad de la Escritura? Está fácil esto. ¿Cómo? Muy bien. En la misma Escritura, en la Biblia misma, nosotros podemos, en realidad es la única forma, la única manera que nosotros podemos buscar la evidencia de la divinidad de la Biblia es en la Biblia. No podemos, porque hoy día la ciencia igual trata de estudiar, trata de ver, pero en realidad nosotros a través de la Biblia vemos la divinidad de la Biblia. O sea, la Biblia, como dice un autor también, ella se interpreta a sí misma, se habla de ella misma, habla de Dios. Así que eso, mis hermanos, no sé si queda alguna pregunta para el pastor. Recordemos que todos los domingos vamos a ir viendo
Vamos a ver alrededor de 3 domingos este primer capítulo que habla de la Sagrada Escritura, que está separado por algunos ítems, así que vamos a ir aprendiendo todos juntos, todos vamos a ir aprendiendo. Por lo tanto, vamos a orar, mis hermanos, porque la hora ha ido avanzando, y vamos a orar para que el Señor grabe todo esto en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos concede de poder estar expuesto a su palabra primeramente, expuesto, Señor, a esta confesión que nos ha hecho útil alrededor de más de 400 años, Señor, que ha estado en medio nuestro, que sin duda usted también inspiró a aquellos hombres de poder hacerla para nuestro bien, para nuestro propósito. Ayúdanos, Señor, a poder poner toda nuestra diligencia en ella, poder estudiarla, Señor, poder comprenderla, porque sabemos que ella nos habla de su palabra. Obviamente sabemos que debemos siempre llegar a su palabra, siempre estudiar su palabra, pero esta confesión, Señor, te damos gracias por ella porque ella nos alumbra, nos da claridad en diferentes temas que muchas veces hay duda en nuestro corazón, sabiendo que somos inclinados al mal, sabemos que somos pecadores, por lo tanto ella nos va a ir dando una claridad junto con la palabra hacia nuestra vida. Lo primero, Señor, que nosotros debemos agradecer es que usted un día alcanzó nuestra vida y que su palabra nos revela que tenemos una necesidad constante de un Salvador. Le pedimos su bendición en esta hora sobre los servicios que restan el día de hoy y todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.